Muy buenas tardes. Agradecemos a todos los presentes su participación. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, reciban un cordial saludo de bienvenida. Agradecemos a todos por conectarse con esta actividad enmarcada en la iniciativa académica Que Unimagdalena sepa lo que Unimagdalena hace, también conocida por sus iniciales como CUSCU, ejecutada en alianza con el programa de Economía. En la tarde de hoy presentaremos la conferencia denominada Desafíos territoriales en contextos vulnerables. Los casos de Mayapo, Palomino y Galera Zamba, a cargo del economista Racine Ravelo Méndez. Invitamos al vicerrector de Extensión y Proyección Social de la Alma Mater, al doctor John Alexander Taborda Giraldo, a que instale esta charla en la tarde de hoy. Adelante, doctor John Alexander Taborda. Muchas gracias, Yasney. Buenas tardes a todos. Voy a buscar aquí un momento, compartir pantallas, porque me gustaría contextualizar esta charla de hoy y la importancia que para nosotros revisten este tipo de espacios donde profesores, investigadores de la universidad comparten lo que hacen y buscamos eso, que cada vez más personas de la comunidad universitaria, pero ahora también a través, digamos, de la virtualidad, llegar a más lugares que eso, que Unimagdalena sepa lo que Unimagdalena hace, o que prácticamente eso, que el universo sepa lo que hacemos como universidad. Y esta sesión es muy especial porque vamos a hablar eso, de desafíos territoriales, y para nosotros, digamos, este tipo de espacios buscamos eso, que nos ayuden a articularnos con el entorno, pero también buscar cómo fortalecemos nuestros propósitos institucionales. Entonces, este tipo de espacios hace parte de las iniciativas del Plan de Gobierno 2016-2020, donde se hablan de cátedras universidad-entorno, y hace parte de algo que estamos construyendo 2020-2030, donde buscamos eso, que la virtualidad nos permita, digamos, estar más conectados que nunca con todas nuestros grupos de interés, con los estudiantes, pero también con los graduados, con los funcionarios, con los profesores y con la comunidad en general. Entonces estamos generando, digamos, una oferta de formación, de capacitación en la línea de eso, del aprendizaje para toda la vida y en temáticas que son transversales a cualquiera de nosotros. Es así como eso, como estamos estructurando lo que llamamos unas escuelas de educación virtual para el aprendizaje para toda la vida, y temáticas como territorio, como familia y como, digamos, todo lo concerniente al ser. Y en el tanto el tema de eso, del territorio como de familia, muchas veces eso, digamos, no nos educan a conocer, digamos, el territorio de donde venimos o el territorio donde estamos. Y es básico, digamos, eso, para una institución de educación superior que busca impactar en el territorio, pues que cada vez lo conozcamos mejor, y eso nos permita interactuar mejor con las comunidades. Y la escuela de familia, que pronto la lanzaremos, pues también tiene ese mismo contexto. Nunca digamos, nos forman para ser buenos padres o para ser buenos hijos, y es como eso, como a través del conocimiento de expertos temáticos de la universidad y de diferentes organizaciones con las que estamos trabajando en alianza, pues cómo fortalecemos esas temáticas transversales. Entonces, este espacio del CUSCU, de que Unimagdalena sepa lo que Unimagdalena hace, es uno de esos tipos de cátedras y de espacios abiertos que la universidad está reactivando. La sesión de hoy va a aportar mucho a esa idea de escuela de territorio. Tenemos ya, digamos, una oferta de una cátedra abierta de los ODS, donde el profesor Daniel Gómez, conocedor, digamos, del territorio caribe, nos está ayudando eso a cómo enfrentar problemáticas que plantean los objetivos de desarrollo sostenible, pero digamos aterrizadas a los desafíos de nuestro territorio y a las particularidades de nuestro territorio.
venimos estructurando un portafolio, digamos, ligado a nuestros ecosistemas. Ayer lanzábamos la Cátedra de los Arrecifes, como eso, como un espacio para visibilizar ese ecosistema que, como está en nuestra vida submarina, muchas veces lo pasamos por alto, pero es vital para todo lo que es el desarrollo sostenible del mar y la costa. Ahora más tarde vamos con la sesión número 5 de la Cátedra de Sabores del Caribe, que ha sido una experiencia súper enriquecedora de cómo eso, cómo todas las particularidades de nuestro Caribe, pues también sirven para hacer eso, innovación gastronómica, también a partir de los saberes ancestrales. Y bueno, y venimos eso, estructurando ese portafolio, y sesiones como la de hoy nos ayudan a ver eso, que la universidad, digamos, realmente tiene mucha experiencia en trabajar con comunidades, en trabajar en diferentes territorios, y lo que queremos ahora es eso, fortalecerlo, visibilizarlo, y aportes como el del profesor Racine Ravelo, pues siempre han sido, digamos, cruciales para todo lo que, digamos, por ejemplo, la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y la Rectoría desean impulsar, y es por eso que el profesor Racine pues estuvo, digamos, como en la primera temporada, lo podemos llamar así, de este tipo de espacios que lo llamábamos que Unimagdalena sepa lo que Unimagdalena sabe, pero que ahora realmente eso, digamos, avanzando en nuestro plan de desarrollo y avanzando en que la universidad tiene que estar muy ligada al territorio, ese saber, digamos, lo estamos pasando al hacer. Entonces, en ambos espacios, el profe siempre estuvo con, digamos, con sus investigaciones que revisten eso, digamos, mucha pertinencia con el territorio, y que siempre son una invitación eso, a conocerlas para mirar cómo podemos trabajar de una forma más interdisciplinaria. Entonces, ese saber, pasarlo al hacer, digamos, siempre planteamos esa premisa de hacerlo, pero hacerlo bien. Y esas 5 letras del hacer también para nosotros revisten, digamos, como otros significados. La H de honrar nuestra palabra. Entonces, siempre que llegamos a un territorio, a una comunidad, vital, digamos, siempre, si ellos confían en la universidad, pues que nosotros honremos esa confianza y esa palabra con la que llegamos allá. Siempre autodiagnosticarnos para también ser coherentes con el mensaje que transmitamos a las comunidades y al territorio. Entonces, cambiar, mejorar, transformar nuestros procesos, escalar nuestros logros, y entonces lo que el profe nos va a mostrar en varios casos puntuales, cómo esas experiencias nos pueden ayudar a escalarlo a lo que la universidad, digamos, desea o se está proyectando, visionando en esa ventana del 2020 al 2030. Y también todo el tema de retroalimentar nuestro desempeño son espacios como lo de hoy, digamos, visibilizar ese tipo de experiencias para enriquecer. Y todo lo que el profesor Racine y muchos investigadores vienen realizando, pues es, digamos, son la justificación de por qué la universidad es la única en Colombia con 5 estrellas en responsabilidad social. En gran parte es eso, digamos, todo el trabajo que nuestros investigadores, nuestros grupos de investigación hacen en el territorio y el impacto que generan. Eso ha hecho que la universidad se destaque, que vaya avanzando en esa línea, digamos, donde ahora las universidades en todo el mundo desean, digamos, destacarse, y es, digamos, su relación con el entorno, con el territorio. La universidad ya lleva más de 10 años en ese proceso, y se consolida y se fortalece tanto a nivel nacional como internacional en lo que se conoce como las universidades comprometidas o las Engaged University. Y es por eso que la universidad ha definido como propósito superior brindar una educación de alta calidad que transforme vidas y aporte al desarrollo sostenible del territorio. Entonces, la sesión de hoy, pues no es una sesión cualquiera, porque es una sesión eso que nos ayuda a conocer mejor, digamos, los desafíos del territorio
y entre mejor conozcamos esos desafíos, pues mejor vamos a avanzar en ese propósito superior institucional. Ese propósito superior que digamos también lo denominamos como calidad educativa sostenible, pues lo hemos rodeado de 6 propósitos estratégicos que se han ido alineando a los 17 ODS, sabiendo que la universidad, digamos, todo el gran impulsor es el ODS 4 de educación, pero que a través de esos propósitos estratégicos podemos impactar también en esos otros 16 ODS. Y esta imagen, pues ya digamos, es como la abrebocas a lo que el profe Racine nos va a comentar hoy. Es una imagen que también usa uno de los mapas que él en sus investigaciones ha generado a través de investigar en los territorios funcionales, y a nosotros nos ha servido para ilustrar, digamos, la visión que tiene la universidad. Y es una visión donde nuestro territorio lo vemos como una gran red, una red de eso, donde cada comunidad es un laboratorio vivo en sostenibilidad y resiliencia, porque está, digamos, todo el potencial, toda la riqueza natural, cultural, lingüística, pero también todos los desafíos sociales, económicos y ambientales por resolver, y la capacidad, digamos, de esas comunidades de adaptarse y sobreponerse y de ser resilientes. Entonces, nos visionamos no solo impactando en el departamento del Magdalena, sino en el Magdalena Grande, y hoy el profesor Racine nos va a mostrar eso, unos casos de estudios también muy ligados eso, a La Guajira. Entonces, que nosotros eso, por ser la única universidad pública acreditada en el Magdalena Grande, sentimos también responsabilidad de eso, de aportar al desarrollo sostenible de esas comunidades. Y hemos venido, digamos, activando varias de esas nodos de esa gran red, trabajando inicialmente en el campus de la universidad, y ahora, digamos, en la pandemia, todos esos programas pilotos que veníamos realizando en la cárcel de Santa Marta, apoyando también alianzas en el sector de Gran Pescadito, Ciudad Equidad, Gaira, pues nos ha posibilitado ir llegando cada vez a más municipios del Magdalena a través de proyectos como lo que hacemos en Pueblo Viejo, o lo que se viene haciendo en varias comunidades de la Sierra Nevada, en Murunque, en Siberia, la vereda del Congo, y ahora ya más al sur del Magdalena, en el Banco, también en Aracataca, en Algarrobo, que recientemente activamos una sede digital de la universidad. Entonces, sí quería, profesor Racine, acompañarlo en esta sesión, decirle que siempre hemos estado muy agradecidos de que participe de este tipo de espacios, porque investigadores o profesores como usted, pues son los que también hacen que ese propósito superior que la universidad se ha fijado, pues tengamos eso, muchos, digamos, avances que nos permitan ver ese propósito como eso, como algo que además de realizable, ya hay evidencias de que la universidad lo ha venido haciendo, y que a partir de espacios como este, pues nos vamos fortaleciendo como institución y vamos, digamos, cada vez estando más conectados que nunca, que es como la premisa que manejamos, y que en la medida que eso, que nos conectemos mejor entre, entre facultades, entre grupos de investigación, entre investigadores, pues también vamos a impactar más que nunca. Entonces, le doy paso, profe Racine, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Agradecido, profe, también con sus palabras y con su invitación. Siempre es bueno llegar a estos espacios, y son espacios que, como usted lo dice, se han venido construyendo en los últimos años. Yo creo que el gran desafío que tenemos es que la universidad piense esos territorios vulnerables. Yo creo que ese es un reto que tenemos, y la tarea la estamos haciendo bien, profe. Yo creo que su última diapositiva habla de eso. El ejercicio que traemos hoy es práctica de lo que hemos hecho en los últimos años al interior de la universidad,
en alianza con diferentes instituciones, y es tratar de mirar un poco esos desafíos que viven o que tienen estos territorios que los consideramos vulnerables. Y es importante el tema de vulnerabilidad, porque casi siempre la vulnerabilidad la asociamos es a un tema ambiental. No, aquí hay un tema de vulnerabilidad en términos económicos, en términos culturales e incluso también en términos sociales. Pero lo que les propongo que logremos revisar hoy es una pregunta, lo conceptual que hay detrás de esto, y adicionalmente qué dice el territorio, y cuando decimos qué dice el territorio es qué está diciendo la gente en los territorios y los desafíos, o una reflexión que queremos dejar allí. La pregunta que quiero compartir con ustedes es esta: ¿por qué persisten los problemas públicos en contextos vulnerables? Reflexionemos un poco sobre eso, y es posible que uno diga, pero es que los problemas públicos persisten siempre en todo el territorio. Sí, pero persisten con mayor ahínco en los territorios vulnerables. Entonces, un poco es que hagamos esa reflexión, y si es posible al final podamos tener allí una discusión sobre ello, pero quiero arrancar con esa pregunta porque uno encuentra que hay territorios que en vez de avanzar van retrocediendo en términos de calidad de vida, en términos de el confort donde viven sus comunidades, y entonces uno dice, bueno, pero si la sociedad ha avanzado en los últimos 100 o 200 años en mejoramiento de la calidad de vida, y cuando hablo de la sociedad, hablo de la sociedad en general, porque hay territorios que persisten, ¿cierto?, en unas condiciones lamentables. Entonces, esa pregunta para la reflexión. Y lo otro es lo conceptual, que parece muy importante, y lo conceptual lo quiero plantear desde lo público. Hay un autor, Aguilar, mexicano, uno de los pioneros en políticas públicas, plantea en uno de sus libros que quien define es quien decide. Ojo, quien define el problema es quien decide cómo se aborda, y ese que finalmente plantea cómo se va a intervenir. Entonces, eso es muy importante en lo público. Quien define es quien decide. Si yo defino el problema solo desde mi posición, yo decido qué hacer. Pero si yo defino el problema con estas personas que están aquí en esa mesa, es posible que la decisión sea diferente. Y Derek plantea esto que es clave: los problemas los tenemos que mirar siempre como necesidades y valores y oportunidades, pero que siempre es importante que allí esté la acción pública para poder superarlo. El papel de la universidad, por ejemplo. Otro autor, planteando el problema, pero también planteando en que ese problema entra en la agenda. Padeoliu plantea que ese problema necesita, ¿cierto?, entrar al debate público, y que efectivamente autoridades legítimas le presten atención. ¿Qué tenemos nosotros en los territorios? Los problemas de los territorios vulnerables no están en las agendas públicas. Entonces, ¿quién define el problema? Es lo primero. Pero lo segundo es, ¿quién define la agenda? No creamos que la agenda la estamos definiendo en función del territorio vulnerable. Entonces, cuando el problema no entra en la agenda pública, va a ser más difícil de que lo podamos solucionar. Y lo otro, Kingdom lo plantea: las personas llegan a un momento donde empiezan a pensar que algo está mal. Y cuando uno habla con estos territorios, uno encuentra eso. La gente siente y entiende que algo está mal y que hay que cambiarlo. Nuevamente, el desafío nuestro, entender el territorio, ¿cierto? Pero lograr entender el territorio y poner sus problemas en la agenda pública para que pueda ahora sí entonces recibir mediante una acción pública una solución. Lo segundo es el tema de los problemas, y va un poco asociado a la pregunta. Los problemas son interdependientes. Yo no puedo dividir el problema. En su hecho, el problema casi siempre es compacto. Yo tengo que analizarlo a la luz de los actores y del territorio. Lo otro, existen subjetividades en estos territorios. Lo que piensa el actor político, el actor gubernamental, es subjetivo frente a lo que piensa el actor local. Esa fotografía en Mayapo nos pasó algo interesante,
porque cuando nosotros hicimos el primer ejercicio, le llevamos a las comunidades el refrigerio, le llevamos una galleta y le llevamos un jugo. Las comunidades indígenas, lo primero que nos dijeron, y sobre todo la profesora que está en la foto es, profe, usted a nosotros no nos va a engañar. A nosotros nos tiene que dar, así que es una arepa de maíz, ¿cierto? Y le acepto el juguito. Pero, profe, ustedes cuando vienen al territorio tienen que adaptarse a nosotros, porque ustedes vienen con unas subjetividades desde lo urbano que es totalmente diferente a lo que nosotros estamos percibiendo desde el territorio. Y lo otro son artificiales. Es posible que lo que yo considero problema para el territorio no lo puede ser. Y eso es crítico. Eso es crítico porque entonces el Estado, a través de los gobiernos y la implementación de programas o políticas públicas, terminan primero definiendo un problema que no es el correcto, ¿cierto? Y segundo, dando una solución o no nunca dan la solución al problema real que viven las comunidades. Y lo otro, que es clave, definir los problemas en estos territorios o definir generalmente los problemas se constituye una estrategia de carácter político. Yo creo que eso hay que entenderlo y hay que decirlo. Entonces, es clave el tema de definir los problemas. ¿Quién define los problemas? ¿Cuáles son los reales problemas que tenemos? Porque a veces empezamos a atacar unos problemas y cuando vemos realmente persiste el problema en el tiempo porque estamos abordándolo de una manera que no es la más correcta. En ese escenario, uno entiende que esos problemas son dinámicos. Es posible que cuando yo intervengo, ¿cierto? Hoy lo que hicimos en Mayapo, en Galera Zamba, o lo que hicimos en Palomino hace 2 o 3 años, hace 2 años, si yo quiero llegar a esos territorios, es posible que la solución sea totalmente diferente a la que tengamos que dar hoy en día. Claro, porque el problema es dinámico. El problema no está parado en un solo punto. Entonces hay que entender las dinámicas del territorio. Y entonces el tratamiento al problema debe ser también diferente, porque la solución que yo voy a empezar a dar va a ser una solución totalmente obsoleta. Y lo otro que perdimos de vista, lo técnico y lo político. Aunque definir el problema e intervenir es un hecho político, se necesita un hecho técnico. Y ahí es clave la universidad. Yo no puedo pensar, ¿cierto? Analizar el problema de Mayapo, Palomino, Galera Zamba y de Siberia solo con la mirada mía como economista. Allí intervinieron sociólogos, antropólogos, ingenieros civiles. Yo no puedo pensar en ordenar playas si yo no tengo un sociólogo, si yo no tengo un ingeniero civil, si yo no tengo un ingeniero ambiental, si yo no tengo un biólogo. Entonces es clave, cuando vayamos a abordar los problemas tenemos que abordarlos desde la interdisciplinariedad. Y ahí quiero llegar en qué hemos encontrado en la práctica. En la práctica hemos encontrado lo siguiente. En estos escenarios quiero meter a Siberia porque me parece interesante hacer parte de esos territorios vulnerables, no únicamente, y hago énfasis en eso, en términos ambientales, sino en términos económicos, políticos incluso. Y uno encuentra esto, cuando uno hace la revisión, uno mira que la visión que hoy se plantea desde la RAT Caribe, que se venía planteando, era seguir siendo una potencia agroecológica, minera, pecuaria y ambiental. Y se reconoce toda esa biodiversidad y fortaleza, pero no se reconoce las capacidades de la gente. Y ahí fallamos. Cuando uno logra reconocer en un territorio la potencialidad que tiene la gente, es posible que la visión de largo plazo la logre cumplir. Y de nada nos sirve a nosotros, y se los digo, es posible que sea crítico lo que estoy diciendo, que estamos pensando que estamos en territorios vulnerables, y estoy colocando esos 4 casos, pero nosotros tenemos aproximadamente el 60% de los territorios o de los municipios en la región Caribe en ruralidad. Algunos dirán, no, es estupendo que todavía estén en la ruralidad, porque no tienen contaminación, no tienen el bullicio, no tienen... Sí, pero es que también no tienen acceso a educación, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a un confort que debe brindársele a estas sociedades o a estos municipios o a estas personas que están en estos municipios en esos el Estado en esos territorios.
Entonces uno encuentra que sí somos con una alta ruralidad, ¿cierto? Pero cuando uno ve, hay una deficiencia grande entre lo rural y lo urbano. Entonces uno encuentra, ¿cierto? Que lo urbano tiene todas las condiciones, algunos, ¿no? Entonces, y la ruralidad le falta el equipamiento mínimo. El que tengamos que la universidad ponerse en función de llevar internet, ¿cierto? A la Sierra Nevada para acercar el Estado y la educación a la ciudadanía, eso habla de lo crítico que estamos, ¿cierto? Pero también nos manda un mensaje esperanzador y cuál es el papel que debemos jugar para enfrentar estos retos que tenemos como territorio. Y lo otro, cuando uno mira el Plan Nacional de Desarrollo, si ustedes se dan cuenta, lo que es Seaflower, Eje Cafetero, Pacífico, Central, Orinoquía y Santander, la van a convertir en una potencia. Las regiones están planteadas para convertirse en polos de desarrollo, en polos de competitividad, en polos de logística, en polo de bioceánico. Y mira la región Caribe. Entonces, hombre, ¿pero qué sucede? Claro, todavía seguimos nosotros en ese papel de tratar de superar unas viejas brechas de igualdad y de oportunidades para generar equidad. Cuando Colombia, en el Plan Nacional de Desarrollo, está planteando unos retos de convertir a las regiones en polos de desarrollo de competitividad, innovación y logística, nosotros todavía estamos en esa primera fase de desarrollo, si lo queremos llamar así, en cómo superamos esas viejas desigualdades que ya están superadas, por ejemplo, en el eje cafetero. Y lo otro, el tema de articulación. Adolecemos realmente de articulación en todos los niveles. Magdalena es un ejemplo, duele decirlo, pero hay que hacerlo. Sus municipios, el departamento y el gobierno nacional. Y uno cuando mira los instrumentos de ordenamiento y mira los instrumentos de desarrollo territorial, van cada uno hacia un lado. Y uno no encuentra efectivamente que tengamos un sistema de planificación articulado. El Plan Nacional de Desarrollo, y nos pasa con un ejemplo práctico, estamos revisando ahorita un proyecto con el DNP sobre barreras a la innovación pública y estamos revisando los planes nacionales los planes departamentales de desarrollo de los 7 departamentos de la región Caribe, excluyendo San Andrés, y poco nada sobre innovación pública. Y uno mira el Plan Nacional de Desarrollo y hay un capítulo de innovación, ciencia y tecnología. Y no es que estemos hablando que es que los planes departamentales se hicieron anterior al Plan Nacional de Desarrollo. No, los planes se hicieron hace apenas 6 meses. Entonces hay desarticulación entre los instrumentos que debe generar por un lado el ordenamiento y por el otro debe generar el desarrollo. Y uno mira este tipo de instrumento y lo que uno termina encontrando es que el recurso está en los planes de desarrollo que se encuentran al lado derecho, ¿cierto? Y cuando vemos el tema de planificación del territorio está del lado izquierdo. Los planes de gobierno de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial departamental, los planes estratégicos metropolitanos de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial, los planes básicos de ordenamiento, los esquemas de ordenamiento, y no tienen sino una norma y un documento de política que no tiene diente y no tiene recursos. Allí, todas las imágenes que se han presentado son imágenes de trabajo de campo. Esta imagen que está aquí obedece parte a Galera Zamba y el resto obedece a Palomino, ejercicios prácticos con las comunidades. Y ahí uno encuentra un potencial inmenso. Pero cuando habla uno con las comunidades, ¿qué es lo que uno encuentra? Esa imagen que les presenté anteriormente lo dice la gente puntualmente. Hay desarticulación en todos los niveles de gobierno. Y eso lo vemos en falta de participación y coordinación de las comunidades en las problemáticas prioritarias que tiene el territorio. Nos cuentan las comunidades, nos dicen las comunidades, todo lo que está aquí es lo que plantean las comunidades, es que efectivamente, además de que hay desarticulación, no hay participación, no escuchamos el actor local. Sucede también construcción de arriba hacia abajo. Entonces, además de que no hay unos procesos de articulación multinivel, entonces encontramos que aquí está es el dedo desde arriba del gobierno nacional
señalando hacia abajo. Y ahí entonces las comunidades lo plantean. Los proyectos fracasan porque no se socializan con las comunidades. Los proyectos se deben hacer en conjunto con la comunidad, porque eso depende del éxito de los proyectos. ¿Qué nos sucede? Y en la experiencia que hemos encontrado, salen unos términos de referencia que se hacen muy bonitos, los términos de referencia, se interviene el territorio y no hay sostenibilidad de los proyectos. Y somos muy buenos para formular, para ejecutar, pero no somos tan buenos para que logremos sostenibilidad, porque la sostenibilidad, el 80 o el 90% no depende del ente ejecutor, depende de la capacidad de apropiación que se le haya dado a la comunidad para que defienda ese proyecto en varios aspectos: cambio político, cambio de gobierno o cambio de liderazgo en las comunidades. Entonces, no se blindan los proyectos en las comunidades. Lo otro, esta foto, una foto que me duele en el alma. La foto de arriba es muy bonita, uno ve las fotos hermosas de Palomino. Vaya uno entonces y recorra a Palomino, tiene que llevar unos 3 sacos para recoger la basura que encuentra en la playa. Pero además de eso, hay apropiación social, apropiación privada de esos espacios públicos y sociales. Entonces usted coloca 3, 4 hilos de alambre y le termina quitando y apropiando espacios públicos en los territorios. Entonces hay falta de participación ciudadana y conocimiento del territorio. Y es lamentable. Se conoce el territorio en muchos aspectos, pero finalmente hay abuso de poder, ¿cierto? Y poca conciencia ambiental. Eso lo notamos en Palomino, en Mayapo, en Galera Zamba e incluso en Siberia. Y entonces entramos en un dilema y la dicotomía, ¿no? Bueno, yo no sigo tumbando bosque o no siembro. Y es la discusión que hay en la sierra. Estamos tumbando parte de la sierra para sembrar maíz. Lo estamos haciendo arriba, casi después de 1.200 metros. Estamos en algunos sectores tumbando el bosque que tenemos en la sierra para sembrar hortalizas. Pero entonces es la dicotomía entre esa sociedad que es vulnerable, es o siembro o dejo que esto siga creciendo en términos de robustez de lo que tiene que ver la maleza o el bosque. Pero es que hay formas. Entonces miremos el tema de recibir bonos por generación de oxígeno, ¿cierto? Pero las comunidades todavía no están preparadas para eso y ahí es donde el papel de la universidad y del Estado es fundamental. Y tenemos diferentes escenarios. Este es en Mayapo y lo plantean ellos, ¿no? Hay deficiencia en representación de las comunidades ante los entes territoriales que no contribuyen a ellos mismos al mejoramiento. Es decir, han entendido que dentro del mismo liderazgo que hay en las comunidades no los termina representando. Pero también hay falta de comunicación entre ellos. Y ese ejercicio que está arriba es un ejercicio que se le hizo unas preguntas individuales a cada uno de ellos. Hay apatía de la comunidad para capacitarse, ¿cierto? La politiquería y todo lo que sabemos que está detrás de ello, ¿cierto? No hay comités sociales, hay falta de organización. Pero cuando reunimos al conjunto de la comunidad y le decimos, ¿cuáles son los valores que ustedes tienen? Entonces ahí surge, ¿no? Organización, solidaridad, identidad, respeto, honestidad, amabilidad y paciencia. Y amor. Cuando reunimos a la comunidad y le hacemos entender a ellos que efectivamente hay que trabajar de la mano, independientemente si no es de esa ranchería o si no es de ese corregimiento o si es del lado de la sierra o si es de el que está abajo en la troncal del Caribe. Pero cuando uno logra unir y que la gente se ponga de acuerdo sobre lo positivo, salen estas cosas maravillosas que tenemos aquí en los 2 carteles. Pero cuando empezamos independientemente a que generen una crítica, encontramos lo otro. Entonces, consideramos que vale más trabajar unidos que trabajar en desunión. Esto lo encontramos en Galera.
este aviso hermoso que uno encuentra, bienvenido, llama uno la atención, pero la realidad es que ahí son estas. Y apreciamos mucho a Carlos Vives y todo, sí. Galera Zamba se conoció por su Mar Rojo, pero vaya usted a llegar donde está el mejor restaurante y esa es la bajada que tenemos para llegar a la playa. Entonces también hay unos dobles discursos que uno encuentra en los territorios, ¿cierto? Y finalmente son vulnerables por eso, porque hay desatención también. Y hay los grandes desafíos que tenemos. Esa foto que está al lado de la de Carlos Vives es una foto sorpresa que se tomó desapercibida y hace parte del banner de la exposición. Y cuando lo hablamos con parte de mi compañero del equipo, que hicimos parte de este proyecto que financió Fontur desde la Vicerrectoría de Extensión, uno se pregunta, bueno, pero ¿y qué está esperando? ¿Que le caiga del cielo qué? No, la pelota, ¿no? Tira la pelota y está esperando que la pelota caiga. Pero del cielo no le van a caer las oportunidades tienen que caerles de los mismos territorios y de las mismas fortalezas locales que tenemos. En ese ejercicio le preguntábamos a ellos qué considera, qué es lo más crítico que tenemos o que ellos visionan. Y surgen en esta nube de palabras que lo que hicimos allá donde difícil internet, difícil llevar un video BIM, ustedes saben las dificultades para trabajar arriba en Siberia y bueno, y el mismo Mayapo por las condiciones que hay, etcétera. Entonces lo que hicimos es que todo ese metaplan, la metodología que trabajamos con lluvia de ideas, y teníamos como 300 o 400 stickers de estos que uno anota de colores y lo transcribimos, estos stickers que tengo acá. Y entonces encontramos esto, participación. Es crítico la participación. Capacidad local. Es crítica las capacidades locales. No tenemos conocimiento, no hay articulación, la división, el olvido. El turismo, incluso algunos lo ven como una amenaza, un problema crítico, porque les decía que es tan complejo el territorio que para un extranjero que llega a Palomino, el bullicio es estar en su ambiente natural, un europeo, por decirlo así, en Palomino. Pero es posible que para el que no esté metido en la actividad hotelera o turística, sea un problema grande y sea un dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo nosotros logramos desde la academia pensar en lograr equilibrios entre lo que quiere el turista, para este caso de estos territorios, y para lo que quiere la gente local que está en el territorio, que vive ahí, que ha vivido toda la vida y que cuando siente que llega la gran construcción a Palomino es una amenaza para él y para sus costumbres y para la cultura? Es un desafío enorme porque eso no es únicamente de construcción, eso no es de planes de ordenamiento territorial y quitar de aquí la discoteca y colocarla en otro lado. Hay un tema también cultural, pero entonces ¿cómo entramos a moldear estos territorios nosotros? Unos retos inmensos que tenemos. El abandono, el agua potable, es posible que y les decía un poco a mis estudiantes esta mañana, es tan necesario que si yo estoy arriba en Minca, yo utilice esa agua potable, pero el que la esté tomando acá abajo en Santa Marta o lo esté tomando llegando a Bonda, debe tomarla en la misma calidad. O sea, ¿por qué tenemos finalmente que en el proceso de construcción de territorio, en el proceso de aprovechamiento de los bienes del territorio, ¿por qué tenemos que finalmente terminar destruyéndolo? Y el que está sobre 2000 metros sobre el nivel del mar toma el agua cristalina, pero el que está en la orilla del río de Fundación toma porquería. Entonces hay unos retos grandes en términos de cómo entendemos y cómo cuidamos también esos territorios. Pero le preguntamos a la gente el tema de los problemas. Y allí en eso quiero sintetizar para ir puntualizando cosas en lo siguiente. Miren, los territorios no se están leyendo y no lo estamos entendiendo de forma correcta. Definimos mal o de forma inadecuada los problemas. Las intervenciones no son integrales. Entonces, terminamos haciendo una intervención sesgada, ¿cierto? Y planteada solo para un sector.
terminamos a veces excluyendo. Yo pongo el ejemplo que me pasó hace 4 o 5 años arriba en la Alta Guajira, en un programa que había de una entidad del gobierno. Cuando hacíamos el trabajo de campo, en aquella imagen que es una escuela, esa imagen donde está la pregunta es una escuela en La Guajira, hay 35, 30 niños y llega la entidad del gobierno y le entrega a cada niño esa lechita que cometí el error en el trabajo de campo hacerlo, pero logramos cambiarlo después por una arepa de maíz y una galletita de esta dulce o saltina. Y había realmente una discusión entre las autoridades locales e indígenas frente a los programas del gobierno. Y le decían a estos señores de los entes gubernamentales, ustedes no están leyendo bien el territorio. A nosotros no nos sirve una cajetica de leche, cualquiera que sea estas cajitas de tetrapack. A nosotros no nos interesa una galleta, a nosotros nos interesa es una tutuma de chicha, ¿cierto? Y una arepa de maíz bien grande. Entonces esa cosa parece tan sencilla y tan tonta, pero genera un impacto tan grande en la calidad de vida, pero en la nutrición de los niños guayú. Entonces leemos mal el problema y terminamos dando soluciones erradas para ello. Y tenemos arreglos institucionales débiles. Es decir, la discusión que no queremos que no nos gustaría que se esté presentando en el departamento de Magdalena frente a cómo deben ser los arreglos institucionales, eso perdemos todos. Es decir, ahí pierden en imagen, ¿sí? Actores políticos, pero finalmente el que termina perdiendo es el municipio y terminan perdiendo nuestros territorios. Y los otros, las prioridades nacionales, departamentales y municipales no son la de las comunidades en muchos casos. ¿Por qué? Porque quien define el problema, lo que decía Aguilar, es quien decide y estamos definiendo mal los problemas en los territorios. Y lo otro, los problemas, aunque son conocidos, no hacen parte de la agenda de decisión. Y algo que nos está matando es la poca cohesión territorial que tenemos. Y miren lo que dice el Banco Mundial. Aproximadamente 2.8 millones de personas siguen en el mundo, ¿cierto? Cocinando con leña. Eso me llamó mucho la atención, porque es que ahí generan problemas e impactos en términos de salud, de género, de economía, de medio ambiente, de cambio climático. Miren lo tonto que parece eso y está sucediendo en Siberia. Esa foto es de arriba en Corea y la tomé. La que está abajo. La que está arriba es del Banco Mundial. Pero lo está diciendo el Banco Mundial a nivel mundo. Está sucediendo en la Sierra Nevada, en el lado de Siberia. Seguimos cortando, ¿cierto? Para seguir cocinando con leña. Los pulmones de los campesinos y de las personas que viven ahí. Entonces pareciese que esto que se está diciendo y se está discutiendo en los ODS, como lo planteaba muy bien el ingeniero Taborda, lo vivimos a diario. Ahorita están diciendo que de aquí hasta diciembre lo que vienen son lluvias. La variabilidad climática nos está pegando duro, ¿no? Entonces, pareciesen que estos problemas globales no estuviesen, pero como dicen por ahí, nos están respirando detrás de la oreja. La reflexión es qué hacer o qué pensamos, qué debe hacer la academia, qué deben hacer los territorios, pero sobre todo qué deben hacer las comunidades. Miren, lo subrayo allí, eso es de las comunidades, una nueva forma de poder local. Una nueva forma de poder local. Y debe de haberla. Mientras no se empoderen las comunidades, mientras no logremos un empoderamiento de las comunidades, todo seguirá igual. ¿Por qué? Porque vamos a seguir definiendo el problema como queremos, pero adicional a eso, cuando se lleve y se implemente la iniciativa de gobierno, no hay control ciudadano, no hay control político, ¿cierto? No hay quien finalmente termine generando cuestionamiento frente a eso. Y hoy en día, toda intervención del Estado tiene que ser sujeta a verificación por la ciudadanía. Y una de las funciones del Estado es eso. Hay que pensar en gobiernos abiertos, gobiernos rendidores de cuentas, pero gobiernos también que estén libres y abiertos a que sea revisada la hoja de vida de las actuaciones en un plan de gobierno. ¿Conocen los problemas? Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué desafíos tenemos? ¿O cuáles son los desafíos que tenemos? Nuevas formas de poder. Fíjense esa que llama mucho la atención, no votar.
Entonces lo que decía es, no votemos por las mismas de siempre, no votemos. Lo otro es la gobernanza local, entendiendo la gobernanza no como los procesos y que a veces los confundimos, ¿no? Gobernabilidad, ¿no? Gobernanza cuando tenemos la capacidad de unir colectivamente diferentes frentes y fuerzas para solucionar un problema público. Formular proyectos. No lo veamos como un problema, veamos como una oportunidad. ¿Cómo logramos nosotros empoderar a las comunidades para que entiendan la necesidad de que hay que formular y saber formular? Pero uno dice, bueno, pero si el 80% de los municipios, en los primeros informes de regalías, no tenían la capacidad técnica de formular proyectos, imagínense las comunidades, qué tan desafío grande tenemos. Unirnos todos, pelear por esto. Entonces hay unos que sí efectivamente, o estas comunidades entienden que hay que defender el territorio, que hay que capacitarse, que hay que asociarse, y en eso yo creo que hicimos unos buenos intentos y unos buenos trabajos en que estos proyectos cuando terminaban, enseguida mandaran las comunidades a los entes financiadores seguimiento. ¿Qué pasó? Aquí se hizo esto, ¿cómo sigue? Cooperación internacional, acción local, pero yo me quedo con una de esas que están allí. Me quedo con dos. Nuevas formas de poder y gobernanza local. Yo creo que eso es fundamental para que nosotros podamos construir desde abajo y no seguir con el dedo inquisidor desde arriba. Y la reflexión que hay está en ese panal de abejas, ¿no? Miremoslo como un panal donde todos allí vamos a converger y todos logramos poner el lado para que el otro encaje. Esa imagen me gusta mucho por eso, porque finalmente toditos nos acomodamos y el que llegue se va a seguir acomodando a esto. Lo otro es gestión vertical, es fundamental, ¿cierto? Pero también horizontal. Uno. Segundo, articulación, planes de ordenamiento departamental con los planes de desarrollo territorial, con los planes de desarrollo con enfoque territorial y agendas territoriales. Es decir, tienen que hablarse. De lo contrario, nos llenamos de lo que está hecho Colombia y los gobiernos, de planes. Planes de ciencia y tecnología, planes territoriales, planes clima. Tenemos planes para todo. Y cuando uno va a empezar a que se hable, no tienen vasos comunicantes. Lo otro es construir colectivamente. Y lo decía, yo no puedo construir solo. En los territorios no podemos construir solos. Ni el privado lo hace. El privado cuando llega tiene que lograr, ¿cierto?, insertarse en un territorio y trabajar con el territorio. Mano de obra, construcción, lo que queramos, para el caso de Palomino. Lo otro es presencia territorial. Mire, se necesita presencia territorial de los estados o de los gobiernos para poder cerrar esas brechas de lo rural al urbano. Yo no puedo seguir mirando lo rural como eso que está muy lejos de aquí, cuando nosotros dependemos de lo rural. ¿Qué produce Santa Marta para vivir? Nada. Lo que produce aquí, mucho de lo que está aquí se va. Santa Marta depende de lo que se produce por fuera de Santa Marta, de lo que se produce en la Sierra Nevada. Entonces, ahorita salió el último informe sobre los impactos, informe que genera la Universidad de los Andes, el CIDER, sobre los impactos en términos ambientales que se han dado en los territorios de Latinoamérica y el Caribe, y está pronosticado las crisis de agua que vamos a tener. Si nosotros no protegemos allá en Siberia, allá arriba, y por el otro lado, arriba de Palomino, se nos seca el río Palomino y se termina negativamente generando unas dinámicas del territorio que convierten estas comunidades en aún más vulnerables, ¿no? Lo otro, construir de abajo hacia arriba, persistir en las formas de organización, capacidad de organización y sobre todo priorizar problemas colectivos. Yo no puedo priorizar el problema mío. Yo como actor, gestor político, que tengo una relación directa en un ministerio,
Yo no puedo seguir pensando en gestionar el problema que a mí se me facilita gestionar porque tengo un interés en una comunidad X. Yo lo que tengo es que construir desde abajo cuál es el problema, y cuando defino el problema, entonces sí le busco solución y le busco recurso al problema. Aquí cometen el error los que gestionan, que buscan entonces es la plata, y cuando tienen la plata van a ver dónde la van a ejecutar. Gravísimo el error. El error es ver realmente dónde hay un problema que tenemos que solucionar a la mayor brevedad, con construcción desde abajo, y ahora sí entonces que la comunidad esté empoderada y entendió cuál es la solución, busquemos el recurso. Aquí no, aquí conseguimos el recurso, entonces buscamos saber dónde ejecutamos el recurso. Gravísimo el error. Y para cerrar un poco, clave, hay un profesor, Robert Hooke, él plantea que las políticas públicas se constituyen en la clave para poder resolver conflictos. Yo creo que lo que tenemos nosotros son problemas, pero problemas que se convierten en grandes conflictos en nuestros territorios. De allí el lenguaje de las políticas públicas, y que logren, ¿cierto?, ese ciclo de identificar bien el problema, de que haga parte de la agenda, pero de la agenda que haga parte cuando logre ser entendida por las comunidades, de que evaluemos cuál es la mejor alternativa, de que la implementemos con las comunidades, de que logremos hacerle seguimiento y evaluación, porque esa es otra de las cosas. Tenemos deficiencia en seguimiento y evaluación de casi todas las acciones del Estado. Y plantea el mismo autor, cuando los gobiernos conocen cuáles son los problemas, ojo con ello, podrán entonces diseñar e implementar políticas públicas que ayuden a superarlo y mejorar la calidad de vida de los territorios. Porque es que ese es otro error. Constituimos políticas públicas, ¿cierto?, desconociendo realmente cuáles son los problemas reales que tiene el territorio. Y el profe Mario Forero de la Universidad de la Tadeo plantea la importancia de contar con buenas políticas, radica en que los resultados que se entregan mejoran la calidad de vida de la sociedad. Entonces, aquí hay una reflexión en torno a que el Estado debe conocerlos, ¿cierto? Pero además de conocerlo y que debe ejecutarlo, debe de entender que esos problemas se tienen que resolver con buenas políticas, no con cualquier política. Y este señor que tenemos aquí, que sigue esperando que la bolita de softball caiga, ¿cierto?, no debería de estar asociado única y exclusivamente a la esperanza que le pueda dar salir de la pobreza porque logró tener un talento. Ese es uno, que deberían ser todos. Y ahí hay 4 variables que debemos estructurar, que me parece fundamental, y termino con ello. Ese territorio, primero lo ambiental. Tenemos que entender el activo ambiental para la vida. Si los territorios no entienden eso, mañana no habrá agua, pero mañana tampoco habrá suelo fértil. Entonces, fundamental poner en el centro de la discusión lo ambiental, la cohesión territorial. Territorios que no están cohesionados. Y cuando hablo de cohesionado es en términos sociales, pero en términos de que el Estado logre, y ahorita lo planteaba el profe, de esos territorios funcionales, que yo no tenga, ¿cierto?, que salir, para el caso de Magdalena, que este fue un ejercicio que hicimos, el de cohesión territorial con el plan de ordenamiento departamental, trasladarme mejor a buscar un servicio en Barranquilla que buscarlo en Santa Marta, porque no es funcional el departamento. O los guayú allá arriba, detrás del Cerro de la Teta, no tengan que buscar el servicio de educación en Venezuela, porque es más funcional Venezuela que Colombia. Y lo otro, una economía incluyente. Los procesos económicos no pueden excluir, y no pueden excluir y utilizar al campesino, al pescador, a las comunidades vulnerables de estos territorios. Debe ser economía que genere valor agregado también para ellos y que esos beneficios sean colectivos. Mientras nosotros sigamos desplazando al campesino, mientras sigamos desplazando al indígena hacia arriba de la sierra, él va a tener que seguir destruyendo la sierra. Mientras nosotros desplacemos al local que está en Palomino, ¿cierto?, y dándole prioridad
a la inversión o la gran inversión descontrolada en términos de turismo, va a seguir perdiendo el territorio. Mientras nosotros desplacemos al indígena guayú que ofrece sus servicios, que tiene un tema cultural en la atención en Mayapo, o lo mismo en Galerazamba, las comunidades afro, pierde el territorio. Y lo otro, la cultura. La cultura debe ser idea fuerza para cambiar. La cultura debe imponerse, ¿cierto?, ante las arremetidas de la economía que en algunos casos arrasa todo. Y estos 4 pilares se alimentan con tener gobernanza en ellos, buen gobierno. Yo sé que cuesta tenerlo, pero hay que pensar en que los territorios pueden tener buen gobierno. Planificación multinivel. Y 3 variables fundamentales: la cooperación de actores, proyectos integradores, que es un poco lo que ha venido pensando usted, ingeniero, y por último, conectividad y funcionalidad. Yo creo que estamos en la misma línea de que así nosotros, en estos 4 ejes, con estas variables transversales, podemos lograr territorios más, con mayores oportunidades, pero yo creo que el desafío que tenemos o que tienen los territorios está basado en esas 4 premisas que planteo, pero sobre todo empoderar a la gente. Ese es el gran desafío que tenemos y que tienen estas comunidades, que valoro mucho y agradezco públicamente el haber permitido llegar a ellas, con todo el equipo de trabajo que estuvo ahí con la Universidad de Fontur, el equipo que ahora recuerdo, Raúl Sarabia, el profe Olivo, profe Edwin Guerrero, profe Forero, antropólogo, con el profe Gabriel Castro, sociólogo. Hay una cantidad de profesionales que empezamos a pensar este territorio, y agradecerles sobre todo a las comunidades por permitir y contar con el consentimiento de ellos para ponerlos como caso de estudio, pero sobre todo como caso de éxito, donde ellos entendieron que hay que formarse y que hay que seguir construyendo territorio. Y solo se hace desde abajo. Con eso termino y, bueno, dejo abierto el espacio, profe, intervenciones o alguna aclaración. Profesor Racine, realmente eso, agradecerle por su exposición. Yo siento que eso, que efectivamente pues está muy alineado a todo lo que la universidad, digamos, viene concibiendo para su plan de desarrollo y cómo impactar de una forma más contundente en el territorio. Y decirle eso, que sí consideramos eso, que esa lectura que usted hace, pues es vital para nosotros. Queremos que este tipo de espacios se sigan realizando, porque en la medida de eso, de que compartamos estas experiencias significativas y que usted eso, digamos, después de tantos procesos de trabajar en comunidades y en territorio, pues esa síntesis que hace, las reflexiones que plantea, esos 4 ejes ahí de lo fundamental, pues yo creo que eso, que, que son un aprendizaje que eso, que usted lo ha tenido, digamos, como investigador, pero que también se convierte eso como un aprendizaje para toda la organización, para toda la universidad, y que mucho de eso, pues, siento que se ha venido recogiendo a partir de los procesos que se vienen realizando de planeación, digamos, institucional. Y me quedo esa con la que usted decía de impulsar esas nuevas formas de poder que las comunidades planteaban en esos ejercicios, y nosotros pues venimos, digamos, siendo persistentes un poco en eso, de que nosotros, por más que coincidimos mucho eso, de que todo lo que hagamos debe de una u otra forma conectarse a las agendas, digamos, públicas. Nosotros pues estamos haciendo un trabajo, digamos, silencioso, pero creo que en el largo plazo va a dar resultado, y es empoderar a los niños y jóvenes para que ellos sean, digamos, esos agentes de cambio en sus comunidades. Y se ha venido, digamos, dando algo interesante, y es que a partir de ese trabajo con los colegios, pues las alcaldías pues han estado receptivas, solo que nosotros no queremos que
que esos programas integradores pues dependan, digamos, eso de la voluntad, digamos, de los, digamos, de las autoridades locales, sino que sea eso, algo que la comunidad, digamos, vaya viendo como algo importante, que la universidad llega con una presencia de largo plazo, con un proyecto de largo plazo y que buscamos es eso, digamos, a través de la educación, dinamizar esos 4 ejes fundamentales que usted planteaba, que 2 de ellos nosotros los denominamos como el patrimonio biocultural del territorio, porque es todo ese activo ambiental y toda, digamos, esa riqueza cultural. Para nosotros también es eso, digamos, como ese gran impulsor para el desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier territorio, es, digamos, partir de eso, de sus fortalezas. Entonces, agradecerle, profe, y esperamos eso, que se repitan A este tipo de usted. espacios, que hagamos sesiones así interdisciplinarias para que, digamos, todo lo que usted viene trabajando, pues siga, digamos, contribuyendo a lo que la universidad está visionando para los próximos años. Profe, gracias a usted y bueno, un abrazo a todos y está la discusión abierta para futuros espacios que podamos interactuar y agradecerle nuevamente, profe. Un abrazo y saludos a todos. Bueno, hasta luego. Hay pendientes. Muchas gracias a todos, a Luis, a Yasney, a Leonardo.